En la historia gloriosa y terrible de las conquistas militares, emerge un personaje cuyo legado ha ido inmortalizando a través de las generaciones. Este personaje es Alejandro Magno, guerrero macedonio. A los 14 años, general. A los 18, rey. A los 20, en su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos Mediterráneo y Próximo Oriental. Es el llamado periodo helenístico que abarcó desde el año 323 hasta el año 30 a.C. Tanto es así que sus hazañas lo convirtieron en un mito y, en algunos momentos, llegaron a considerarlo como una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, a lo largo de más de 2 milenios. Inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Hoy en día, muchas personas han cursado estudios secundarios y similares, creyendo que saben la historia de Alejandro Magno, pero frecuentemente están completamente desapercibidas del hecho más importante concerniente a Alejandro. Su carrera de conquista veloz fue predicha en la profecía bíblica. En este video, estaremos viendo la historia jamás contada de Alejandro Magno según la Biblia. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Dios dio al profeta Daniel información anticipada concerniente al surgimiento y caída de potencias mundiales, aproximadamente entre los años 618 y 535 a.C. Daniel recibió de Dios profecías concernientes al surgimiento de Grecia como potencia mundial para suplantar a Medo-Persia y concernientes al papel que Alejandro desempeñaría en conexión con ello. La intención de Dios al mostrar estas profecías a Daniel era porque estas profecías se iban a desarrollar en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es ese periodo que divide el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este periodo se extendió desde la época del profeta Malaquías del Antiguo Testamento hasta la aparición de Cristo en el Nuevo Testamento. Desde el profeta Malaquías hasta Jesucristo, hubo 400 años de silencio de parte de Dios. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Alejandro, Tero de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, nació en el año 356 a.C. en Pela, Macedonia, antigua Grecia. Él fue hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo y de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando al famoso filósofo Aristóteles su formación intelectual. Su ascenso al trono no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro, y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible en el año. En el año 336 a.C., Filipo murió asesinado y Alejandro, con apenas 20 años de edad, se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Una de sus acciones más decisivas, el joven monarca demostró con fuerza su autoridad sobre los griegos rebeldes, asaltando la desafiante ciudad de Tebas, masacrando a miles de habitantes y esclavizando al resto. En el año antes de Cristo, Alejandro Magno se lanzó a la conquista del Imperio Persa, una civilización que, a pesar de haber disminuido su poder, seguía siendo un gigante y era el imperio vigente que dominaba el mundo conocido de ese tiempo. Ahora bien, es aquí donde la Biblia nos revela los acontecimientos que iban a suceder en cuanto al surgimiento de Grecia como potencia mundial bajo el reinado de Alejandro Magno. En Daniel, capítulo 7, vemos que el profeta, aproximadamente 200 años antes, tuvo una visión de 4 bestias que representaban a 4 imperios que se iban a suceder en el dominio del mundo. La primera bestia era semejante a un león con alas, esta bestia representó al imperio neobabilónico. La segunda bestia era semejante a un oso, esta bestia representó al imperio Medo-Persia.
La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, también tenía esta bestia 4 cabezas, y representó al imperio griego de Alejandro Magno. La cuarta bestia era espantosa y terrible, muy diferente a las otras bestias, y tenía 10 cuernos, esta bestia representó al imperio romano. Ahora bien, como ya mencionamos, estas 4 bestias representaron a 4 imperios que se iban a suceder en el dominio del mundo. En el año 3 a.C., Alejandro Magno se lanzó a la conquista del imperio persa, quien era el imperio vigente que dominaba el mundo conocido de ese tiempo. La profecía bíblica describe que después del imperio persa iba a venir la gloria del imperio griego. Notemos que el profeta Daniel describe al imperio griego de Alejandro Magno como una bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas y también con 4 cabezas. El profeta Daniel, al representar al imperio de Alejandro Magno con la semejanza de un leopardo, es por la velocidad de este animal. Con esa velocidad impresionante, Alejandro conquistaría el mundo. Las 4 alas que tenía el leopardo acentúan más la capacidad de Alejandro para desplazar a su ejército con rapidez y para golpear repentinamente. Las 4 cabezas describían a los 4 generales en quienes iba a quedar dividido el imperio de Alejandro en el momento de su muerte, cuando tenía unos 32 años de edad. Pero de su muerte hablaremos al final del video, ya que la Biblia nos revela más detalles de cómo iba a ser su muerte. Ahora bien, cuando Alejandro Magno se lanzó a la conquista del imperio persa, su ejército no era muy numeroso. Alejandro tenía unos 30.000 soldados de infantería y unos 5.000 de caballería. La mayoría de los oficiales tenían experiencia en campañas bajo el padre de Alejandro, Filipo, quien introdujo la falange y Alejandro la perfeccionó. Ahora bien, estos 4 cuernos notables que salieron hacia los 4 vientos del cielo son los 4 generales de Alejandro Magno y también representan a las 4 cabezas del leopardo. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio quedó dividido entre sus 4 generales, que son Candro, Ptolomeo y Seleuco. En Daniel, capítulo 11, versículo 3 en adelante, también nos habla de la gloria y muerte de Alejandro Magno. Leamos lo que dice el texto bíblico: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Notemos algo importante en estos versículos: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según. Así estamos llegando al final de este video. Esperamos que este estudio bíblico sea de gran bendición para tu vida. Saludos cordiales para todos.